Existen relatos de encuentros con criaturas, entidades que no son de esta dimensión. Entidades que parecen haber cruzado una puerta de su mundo a este para acechar a la humanidad. Otros seres aparecen tras observarse luces en el lugar, ovnis, haciendo sospechar de que se trata de entidades que cooperan con alienígenas, como es el caso del chupacabras o el Mothman, o en ocasiones el Bigfoot. Serían experimentos sociológicos realizados por alienígenas para ver cómo interactúan los humanos con estas criaturas creadas por ellos en laboratorios en bases subterráneas. El ex trabajador de la base subterránea de Dulce, Thomas Castello, dijo que en una de las plantas subterráneas de Dulce, llamada la Sala de las Pesadillas, se hacían experimentos genéticos donde creaban criaturas híbridas, mitad humano y mitad animal, y que las mantenían encerradas en jaulas. Este mismo relato lo han comentado otros denunciantes de diferentes bases subterráneas, donde colaboran humanos con alienígenas. Pero después tenemos entidades interdimensionales que, como he dicho anteriormente, cruzan su mundo para hacer acto de presencia en este, aterrorizando a la gente y animales, a veces atacándolos, otras veces se los llevan, desapareciendo para siempre. Estas entidades en la mayoría de las ocasiones se alimentan del miedo, ya que forman parte del mismo grupo o corporación arconte. Aparecen en lugares como desastres, accidentes, conflictos que en la mayoría de las veces provocan, como por ejemplo el Mothman o el vampiro de Highgate, que atacaba a gente que pasaba al lado del cementerio de Highgate en Inglaterra. Estas entidades serían animales de dimensiones paralelas, una fauna interdimensional, pero más inteligentes que los animales de este mundo. Un ejemplo de entidades interdimensionales que aparecen en esta dimensión son las llamadas gárgolas, muy similares al ser de la película Jeepers Creepers. Donde hacen más acto de presencia es en la zona de Puerto Rico. Es algo muy interesante, ya que está en el conocido Triángulo de las Bermudas. ¿Será que hay un portal interdimensional y se cuelan estas entidades desde su mundo? Yo creo que sí. Aparte de que existe una gran causística ovni en la zona, incrementada a partir del año 2020. Pero veamos los testimonios de encuentros con estas entidades, con gárgolas. La noche del 16 de enero del año 2020, la señora Kelly Miller Martínez y sus hijos y hermana, vecinos de la sureña ciudad de Ponce, se trasladaron en el vehículo de Kelly a una finca de su propiedad en un sector de la colonia Guaraguao de dicho municipio. Al llegar, Kelly se bajó del vehículo para abrir un portón que da acceso a la finca, donde tiene una residencia. Cuando fue a abrir la puerta notó que había algo como una especie de pájaro oscuro volando frente a ella, a la distancia. Ella describió el vuelo del pájaro como lento y notó que era un ser muy grande, alertando a su hermana de la presencia del extraño pájaro. Siguieron hasta llegar a la casa y ella le dijo a su hijo mayor que fuera a tirar la basura. El niño tomó un carrito para recoger el barril de basura que tenían en la entrada de la granja y lo llevó a la casa para mover la basura con él. Y cuando se fue, gritó muy fuerte diciendo que había un pájaro muy grande y que era oscuro. Lo que habían creído hasta entonces que era un pájaro estaba parado en medio de una pendiente y los miraba. La señora Miller vio a esa cosa, a esa entidad de unos 2 metros de altura y hasta cierto punto parecido a un murciélago que cubría su cuerpo con las alas. No podía ver sus piernas, solo su cabeza, que se movía de un lado a otro. Teníamos miedo, dijo la señora Miller, porque no teníamos vecinos cercanos y no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Nos quedamos dentro de la casa. Pasado un rato, cuando nos atrevimos a salir de nuevo, mi hija de 16 años iluminó el camino con una linterna a esa cosa. Entonces voló y se posó encima de la casa, parándose sobre el tejado. Allí todos caímos en histeria por miedo. Gritamos y cerramos las ventanas y la puerta, porque de nuevo no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Y esa cosa caminaba sobre el tejado. Lo arañaba como si tuviera garras. Fue algo horrible. En estado de pánico, llamamos a la policía, quienes tardaron en llegar. La criatura salió volando nuevamente y se posó encima de un vagón que tenemos en la propiedad. Después llegaron los policías y nos dijeron que habían enviado varias patrullas porque hacía un rato una señora de la misma zona había denunciado algo similar. La señora insistió en que la criatura que vieron era una entidad negra, horrible, con alas enormes. Agregaron que los ojos de la criatura eran rojos, brillantes, pero que no podían ver los detalles de su rostro debido
debido a la oscuridad y porque cubría su cuerpo con sus grandes alas, que describieron como las de un murciélago. Esa cosa se parecía un poco a un murciélago, pero cuando se ponía de pie o se movía parecía medio humano, era muy fuerte y algo encorvado. Algunos vecinos de la colonia Caguana, en el sector de la línea de la localidad de Utuado, sobre la Ruta 11, vivieron hechos similares. Los esposos Ángel y Angie Maldonado vivieron durante 6 meses desde agosto del año 2020 momentos de terror a altas horas de la madrugada al escuchar esporádicamente algo muy grande caminando sobre el tejado de su casa. Los vecinos cercanos, llamados Juan y Nilda, fueron un día a su domicilio y les preguntaron si habían escuchado ruidos extraños en el tejado de su casa, pues ellos los habían escuchado y les confirmaron que sí, pero todo tomó un cariz perturbador cuando un día de diciembre del año 2020, a altas horas de la madrugada, se escucharon los mismos pasos en los tejados de ambas residencias. La señora Maldonado dijo algo muy interesante sobre el comportamiento de lo que fuera que andaba por el tejado de su residencia. Sea lo que sea, era algo grande y pesado, porque sus pisadas eran fuertes y parece que vino volando, porque aterrizó y cayó sobre el tejado. Tenemos paneles solares en el tejado y podía escuchar cómo saltaba y los esquivaba, y también parecía saber lo que estábamos haciendo, porque cuando llegó y comenzó a caminar sobre el tejado y yo me levanté, prestó atención, dejó de caminar. Hacía eso cada vez que yo empezaba a caminar y prestaba atención. No sé, pero es como si esas cosas pudieran leer tu mente, son muy perceptivos. Semanas después, en enero del año 2021, volvió a ocurrir lo mismo, más o menos a la misma hora, en ambas residencias, a las 5 de la mañana. Esta vez la pareja de vecinos se levantaron y salieron a mirar, pero aunque sintieron que algo grande y pesado caminaba por el patio de su residencia, no pudieron ver qué era. El señor Fernández dijo lo siguiente: era como si esa cosa fuera invisible, porque podías sentir y escuchar sus pasos, pero no podías ver nada. Otra cosa es que cuando caminaba o corría, el ruido se sentía como de cascos, como cuando corre un caballo, algo así, pero no podía ver nada. Atemorizados por este segundo hecho, preguntaron a otros vecinos de la zona si habían visto algo similar, hasta que acudieron a una tienda de electrodomésticos de esa región y le preguntaron lo mismo al dueño, quien indicó que un empleado suyo del turno de noche, que estaba reparando unas lavadoras, sí vio algo parecido y estaba aterrorizado. El empleado le contó que a altas horas de la madrugada una criatura monstruosa con cuerpo humanoide y una altura de más de 2 metros, de color negro y con ojos rojos brillantes, había aparecido en el lugar, tratando de acercarse a él. Aterrorizado, corrió y se escondió en la parte trasera de la tienda, detrás de las máquinas que reparaba y montaba, y vio a la horrible criatura afuera, caminando de un lado a otro, buscándolo. Permaneció escondido detrás de las máquinas hasta que la criatura tomó vuelo y abandonó el lugar. Después de contarle a su jefe lo que había sucedido, renunció a su trabajo y afirmó que no quería volver a ver algo tan horrible como eso. Los testigos de estos encuentros en Utuado colocaron cámaras de vigilancia de seguridad frente a sus casas, con la esperanza de que si la criatura regresa pueda ser filmada y evidencie su presencia. Pero sin duda el incidente más impactante de este tipo en Puerto Rico ocurrió la noche del 23 de enero del año 2020, cuando al parecer 2 de estas criaturas humanoides aterrorizaron a los residentes de un sector de la urbanización Lomas Verdes, cercana al Hospital Regional de Bayamón, en el municipio del mismo nombre, al norte de la isla. La testigo y su vecina contaron que a las 5 de la mañana se despertaron al sentir que algo muy pesado caía y caminaba sobre el tejado. Una de las testigos contó que a las 5 de la mañana se despertó al sentir que algo muy grande caía y caminaba sobre el tejado de su casa. Fuera lo que fuese, era algo grande, dijo ella, porque se sentían y se escuchaban sus pesados pasos. Miré a través de la puerta de cristal de mi casa y al principio no vi nada, pero me asusté cuando vi que algo que estaba ahí arriba en el tejado estaba tratando de arrancar una cortina gris de lona que tengo enfrente, que conecta con el tejado, y escuché un gruñido muy fuerte. En ese momento algo cayó del tejado en medio de una hilera de árboles en el patio delantero, dejando muchas ramas rotas, y entonces vi lo que era. No era humano, era muy alto. Estando de pie sobrepasaba la parte superior de la casa. Esa cosa mediría más o menos unos 3 metros de altura, porque estaba de pie en el suelo y la cortina cubría la parte superior de su cuerpo, sus hombros y su cabeza. Era algo corpulento, con un cuerpo parecido al de un hombre. Era de un color oscuro y con alas, pero no pude verlo bien.
Aparentemente había dos de esas cosas, porque cuando cayó del tejado sentí que algo salía volando y desaparecía. Sentí el fuerte ruido de su aleteo de alas. Esta vecina, aterrorizada por lo que acababa de ocurrir, le preguntó a sus vecinos si habían sentido el alboroto que provocaron estas criaturas, y uno de ellos dijo haber escuchado como una especie de pelea entre las criaturas, primero sobre el zinc del tejado de su residencia durante varios minutos, y luego se trasladaron de su tejado al tejado de la vecina, que preguntaba. Agregó lo siguiente: yo no me atrevía a salir a ver lo que pasaba porque me daba miedo. Rugían con fuerza, podía sentirlos en el tejado y un fuerte batir de alas. Era algo espantoso. Ambos testigos concluyeron que las criaturas eran gárgolas, similares a las criaturas que mucha gente asegura haber visto en Puerto Rico en los últimos años. Antes de terminar la conversación sobre lo sucedido, Yadira contó que un par de amigos suyos que viven en el municipio de Aguada habían vivido algo similar con este tipo de criaturas en diciembre del año 2020. Una noche se despertaron de madrugada porque sus perros ladraban furiosamente. El marido se levantó y miró por la ventana de su habitación para ver qué pasaba. Al hacerlo vio una criatura parecida a una gárgola muy grande, como una criatura volando bajo sobre su patio trasero. Dijo que era de color marrón oscuro y con un cuerpo similar al de un hombre muy fuerte, con grandes alas y ojos rojos luminosos. La horrible criatura parecía estar buscando algo, mirando hacia el suelo. Aterrorizado por lo que vio, decidió volver a acostarse y no salir a la calle, aunque no pudo volver a dormir. Al día siguiente, muy temprano, salió a su terreno para ver qué sucedía y se encontró con dos chivos de su propiedad que habían sido atacados. Uno de ellos estaba muerto y mostraba extraños agujeros en su cuerpo, por los cuales parecían haberlo desangrado. Otro testimonio reciente de un testigo que vive en Utuado recordó el incidente de unas gárgolas peleando en Bayamón. Este testimonio reveló que conducía su camioneta una noche en una vía del sector Roncador, arriba de la localidad de Utuado. De repente vio frente a él, en medio del camino, lo que al principio pensó que eran dos hombres luchando, pero a medida que se acercaba, las luces del vehículo le permitieron ver que no eran hombres, sino dos criaturas horribles que luchaban por una iguana. Uno de ellos, dijo el testigo, sujetaba a la iguana por detrás y el otro la sujetaba por la cabeza. Cada uno la tiraba hacia su lado. Describió a las dos criaturas como parecidas a humanos, pero de color negro, musculosas, aladas. Sus ojos eran rojos y luminosos. Al ver a esas dos extrañas criaturas, agarró un machete grande y afilado que llevaba en su vehículo y se bajó para mirar más de cerca a las dos criaturas. Una de ellas, al verlo acercarse con el machete, soltó a la iguana y salió volando, perdiéndola de vista. La otra hizo lo mismo. Según todos los testigos de estos encuentros, estas criaturas son inteligentes. Como he dicho anteriormente, podría tratarse de entidades interdimensionales que, debido al lugar donde está ubicada la isla, en el Triángulo de las Bermudas, accederían a este mundo por algún portal interdimensional abierto. Pero también podría tratarse de un experimento militar o extraterrestre, observando cómo reaccionan tanto las criaturas híbridas como los humanos que las ven.